Hola, hola a todos y a todas. Aquí desde mi consultorio de neuropediatría en el Hospital AIR, que está en la avenida Paseo Tabasco 1114, pues voy a hablarles de algo que muchos papás y a veces también algunos maestros y profesores me han pedido y que quieren pues que dé una breve charla o una orientación acerca de un problema que es común de ver en la neurología pediátrica y que son los trastornos que denominamos las estereotipias, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué son las estereotipias? Pues son movimientos que son de tipo repetitivo, aparentemente sin un propósito. Pueden ser de tipo motor, pueden ser también de tipo verbal y frecuentes en la infancia, especialmente en un lapso de edades entre 3 y 10 años de edad. Y es importante aclarar que no siempre indican un trastorno. Es verdad que las estereotipias las podemos ver en pacientes que tienen algún problema del neurodesarrollo, más comúnmente en el trastorno del espectro autista, pero también las podemos ver en niños que tienen trastornos del desarrollo intelectual y también en algunos niños que presentan el trastorno de atención con hiperactividad. No tan frecuente, pero también las podemos ver. Pero es verdad que también las podemos ver en forma primaria, en donde no existe ningún indicador o sintomatología que este movimiento que el niño hace en forma repetitiva vaya asociado a otro problema, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. Las características principales de las estereotipias es que son repetitivas y habitualmente llevan un ritmo, ¿verdad? Tienen una duración variable, no son muy largas, ¿verdad? El niño suele ser capaz de detenerlas cuando se le indica, cuando está haciendo la estereotipia, sobre todo en niños que no tengan ningún otro problema del neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista. Cuando se le da se le dice no lo hagas, deja de hacerlo. Y generalmente la estereotipia en sí misma no causa ningún daño físico generalmente, ¿verdad? Las más comunes pues son las de tipo motor. Podemos ver, por ejemplo, aleteo de las manitos, que son muy frecuentes. También podemos ver movimientos como de balanceo del cuerpo, ¿verdad? Ya sea hacia los lados o a veces el niño se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y también caminar de puntillas ha sido considerado como un trastorno también asociado a las estereotipias. También puede haber agitamiento de las manos, aunque no haya el movimiento de aleteo como acabo de decir previamente, o dar saltitos en forma repetitiva, también es otra forma de estereotipia motora, o también a veces mover los dedos frente al rostro. A veces el niño hace esto, mueve los dedos enfrente de su rostro y se los queda viendo, ¿verdad? O balancearse cuando está sentado, o sea, mover el cuerpo de lado a lado, o cuando está de pie, hacen movimientos de balanceo. Habitualmente esto es lo que podemos observar. Las causas, pues no hay una única causa conocida, ¿verdad? Se pueden asociar, como ya había yo dicho anteriormente, como a episodios de regulación sensorial en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, el trastorno del procesamiento sensorial, que podemos verlo, ¿verdad? En forma pura, sin que esté asociado a ningún otro tipo de problemas como el TEA. También en niños que tienen, por ejemplo, estrés o ansiedad, se pueden observar las estereotipias. También en niños que están, por ejemplo, como en episodios de aburrimiento o cuando están excitados, como cuando están viendo, por ejemplo, algún programa que les causa emoción. A veces el niño está enfrente del televisor y está agitando las manitos. O sobre todo cuando ve algo que le gusta, ¿verdad? Y se excita, puede también hacer el movimiento estereotipado, que eso pues obviamente espanta mucho a los papás, ¿verdad? Pero bueno, pues es importante que ustedes lo sepan. Ahora, ¿cuándo puede ser que, que pueden marcar un trastorno las estereotipias? Bueno, cuando son muy persistentes y son muy frecuentes, ¿verdad? Sobre todo si interfieren también con las actividades de la vida diaria del niño, porque hay niños que habitualmente ya están mueve las manitos y habitualmente ya no pueden hacer nada, ¿no?
o también cuando se acompaña de retrasos en el lenguaje o en sus relaciones sociales. Estas son las que pueden estar asociadas a lo que llamamos el trastorno del espectro autista, que obviamente para sospecharlo se va a acompañar la estereotipia de un trastorno en el lenguaje, un trastorno en la relación adaptativo-social, y puede haber en estos niños la estereotipia y asociado también trastornos del procesamiento sensorial. O sea, aquí tenemos ya toda la sintomatología del espectro como tal, ¿verdad? También podemos verla, como dije anteriormente, asociada a niños que tienen trastornos del desarrollo intelectual. En estos niños obviamente hay otras características propias del trastorno del desarrollo intelectual o de lo que antes denominábamos como las deficiencias mentales. O también pueden estar asociadas a niños, como dije anteriormente, que tienen el TDAH, pero obviamente que además de la estereotipia va a haber una serie de síntomas que nos van a orientar a que ese niño tiene un TDAH con comorbilidades asociadas a estereotipias. Pero a veces, como lo he venido diciendo al principio, la estereotipia puede ser, vamos a decir así, de tipo primaria, en donde el niño nada más tiene el trastorno de estereotipias, pero no hay ningún otro problema asociado en ese niño, ¿verdad? Es importante en la evaluación clínica, pues, de un niño que hace estereotipias, evaluar la historia del desarrollo, tratando de detectar si no hay algún otro problema que nos ubique dentro de un problema de los trastornos del desarrollo del niño que está asociando estereotipias. También es importante la observación clínica, ¿verdad? Cuando el paciente llega al consultorio lo podemos ver, o a veces el papá trae un video, ¿verdad? Donde podemos observar de primera mano en el video el movimiento que está preocupando a los familiares. También podemos evaluar qué frecuencia e intensidad tienen las estereotipias y en qué contexto aparecen, sobre todo pues en aquellos que con algo de emoción se desarrollen, ¿verdad? Es importante pues orientar adecuadamente a los padres en este caso y a los docentes, dar un tipo de psicoeducación o neuroeducación, para decirlo, dentro de la especialidad que nosotros manejamos, explicarles habitualmente en qué consisten este tipo de problemas, ¿verdad? Cuál es realmente lo que el niño tiene. Y también podemos decir que identificar si hay un factor desencadenante, como por ejemplo el aburrimiento o el estrés. Eso pues lo podemos detectar a la hora de hacer el interrogatorio. O por ejemplo si existe alguna conducta alternativa que refuerce la presencia de la estereotipia. Las terapias que se recomiendan en los chicos que tienen un trastorno por estereotipias pues son variadas, pero aquí la pregunta sería ¿cuándo tratar, verdad? Se debe considerar la intervención, por ejemplo, cuando causan estigmatización social significativa, porque hay personas que no conocen qué es esto y a veces el niño puede sentir presión por sus pares o incluso por el mismo cuidador o por el mismo docente o por los mismos papás que no conocen qué es esto, ¿verdad? O a veces cuando interfieren con la concentración o el aprendizaje, pues sí se debe de considerar la posibilidad de poder dar un tratamiento. Aquí es importante destacar algo. Se han probado varios fármacos para tratar de disminuir el trastorno por estereotipias. Sin embargo, la verdad es que aunque lo que más se pueden utilizar son los inhibidores de la recaptación de serotonina, como son el escitalopram, fluoxetina y otros derivados, ¿verdad? En muchas ocasiones estos no dan los resultados que se esperaría que pudieran dar. Y tenemos en cuenta que a veces se puede agregar el efecto secundario del fármaco, que puede no ser peligroso, pero sí molestar en algunos casos a unos niños. También es importante preguntarnos por qué se hace la estereotipia, ¿verdad? La verdad es que existen muchas hipótesis. Incluso algunos han llegado a pensar que exista alguna disfunción en el sistema estriado a nivel de los ganglios basales, y se están haciendo ya algunas investigaciones relacionadas
con probablemente poder utilizar algún tipo de fármacos que tuvieran un mejor efecto a este nivel. Sin embargo, esas son consideraciones todavía que están en proceso, ¿verdad? Es importante también decir que en muchos casos las estereotipias disminuyen con la edad. Conforme el niño va creciendo, pueden irse atenuando, ¿verdad? Lo que debo resaltar es que si no va asociada a ningún otro trastorno del neurodesarrollo, suelen ser benignas y tienden a ir desapareciendo, como lo he dicho anteriormente, con el crecimiento, ¿verdad? Entonces, esto es a lo que hay que tener muy en consideración, ¿no? Bueno, pues como una conclusión podríamos decir que las estereotipias son frecuentes y generalmente son de tipo benigno, o el trastorno por estereotipias si no va asociado a ningún otro problema del neurodesarrollo. Es importante distinguirla también de otro movimiento involuntario como son los tics, pero esto para un neurólogo pediatra no es difícil, ¿verdad? Uno lo puede identificar fácilmente cuando algo es un tic, cuando algo es una estereotipia. Requieren evaluación si son intensas e interfieren con las actividades del niño o si van asociadas a otro problema del neurodesarrollo como sería trastorno del lenguaje, trastornos sociales, ¿verdad? Y trastornos del procesamiento sensorial, o si hay algunos datos sugestivos de un trastorno del desarrollo intelectual que asocia estereotipias, o TDAH, que no es tan común, pero también hay que tenerlo en cuenta. Los tratamientos que se pueden emplear diferentes a los que fueran farmacológicos, que insisto, a veces no dan ningún resultado, pues son las terapias cognitivo-conductuales de parte de especialistas que tengan la experiencia en el manejo de este tipo de problemas, aunque sí se ha estudiado recientemente algo que quizá pueda ayudar mucho al niño que tiene las estereotipias, por ejemplo, como el deporte, pero el deporte que involucra muchos tipos de músculos y de preferencia de tipo funcional, ¿verdad? Como la carrera, la calistenia. Se dice que la danza puede ayudar mucho a los chicos o chicas que tengan este tipo de problemas, porque el hecho del movimiento motor que presentan a través de estas actividades puede hacer que las estereotipias se vayan atenuando. Pero aquí lo más importante es recalcar que en el caso de un problema primario, de un trastorno por estereotipias, pues es importante tener la orientación de que no son peligrosas, no van a dañar el neurodesarrollo del niño. Ahora, si estas van asociadas a un trastorno del espectro autista, ¿verdad? O a un trastorno del desarrollo intelectual, lo que importa no es nada más diagnosticar que el niño tiene estereotipia, sino que tiene un complejo sindromático que ya nos enuncia que hay otro tipo de problemas que se están asociando al trastorno estereotipado. Pero bueno, lo más importante era decir aquí rápidamente algunas de las cosas que pueden a ustedes orientarlos adecuadamente y no tener, por ejemplo, el temor que a veces tienen algunos papás cuando vienen a la consulta de que el niño hace estereotipias y ya alguien le dijo que tiene autismo, cuando en realidad falta todos los síntomas que se pueden asociar a la condición que llamamos el trastorno del espectro autista, y ese es uno de los grandes temores de la familia. Pero si son asociadas insisto, a sintomatología sugestiva de un TEA, pues obviamente que sí cambia el pronóstico del niño, no por el movimiento, sino porque tiene un problema diferente. Pero cuando es un trastorno por estereotipias puro, pues no, nosotros tenemos que orientar a la familia de que no deba tener ningún temor, que estas tienden a desaparecer afortunadamente con el paso del tiempo y con la edad, y que son de naturaleza benigna la gran mayoría de las veces. Bueno, pues espero que la información les haya sido de utilidad, y pues estaremos, como siempre, al terminar mi consulta, pues charlando algo de inquietudes que aquí en la consulta externan los papás y también los maestros que se encargan de ver a este tipo de niños. Entonces estamos pues aquí tratando de servirles como siempre, y nos vemos hasta la próxima.